La Huenufoye, ese es el nombre que recibe el símbolo nacional mapuche, la bandera concretamente. Como todo grupo humano, los mapuches también han ido constituyendo a partir de los distintos periodos históricos distintos símbolos identificatorios. Históricamente han estado presentes dentro del mundo mapuche. Eh, y esto permitía, en tan amplio espacio territorial, identificar a determinadas comunidades de un determinado territorio, espacio territorial. No es lo mismo vivir en la montaña que vivir cerca del mar, que vivir en la meseta. En fin, las características naturales son distintas. Entonces, en base a los elementos de la naturaleza, las identidades territoriales más locales se identificaban con ciertos símbolos, y eso con el tiempo fue llevando a que aparecieran banderas desde el punto de vista más de la dimensión espiritual. Eso permanece hasta el día de hoy, cuando en las comunidades, en los lof, que es la forma de Mapudungun de llamar a las comunidades, que está significando la relación de parentesco que hay entre las familias amplias, ¿no? En los LOF, cuando se levantan las ceremonias, se levantan banderas que tienen que ver con el motivo por el cual se realiza una determinada ceremonia. Como para poner un ejemplo muy puntual, si de pronto hay demasiada sequía, lo que se va a levantar son banderas que llamen al agua, digamos, para que haya lluvia. O a la inversa, si hay demasiada lluvia y hay inundación, lo que se hace es levantar banderas con colores que llamen a la energía del sol, para solucionar esa situación, digamos. Luego, cuando en el año 92, a inicio de esa década de los 90, los estados modernos, Argentina entre ellos, Chile, que son los estados con los que forzosamente tenemos que convivir, pero no solo ellos, sino el resto de los estados del continente y otros estados del mundo, promovidos muy fuertemente por el Estado español, se aprestaban a celebrar el quinto centenario del llamado, entre ellos, entre comillas, descubrimiento de América. Le llamaron encuentro de dos mundos, como dando una cara bonachona de lo que había sido toda esa situación que tanto perjuicio trajo a los habitantes de este continente. Frente a eso, como otros pueblos, en el caso mapuche se levantó una actitud muy activa de dar una respuesta a eso. No había nada que festejar, y la inquietud y la idea pasó por mostrar al mundo que los mapuches estamos vivos y que somos conscientes de que somos una nación y que somos un solo pueblo, con independencia de esta división estatal producto de la invasión territorial que ha habido a finales del siglo XIX. Así que se realizó toda una campaña, hubo una coordinación entre organizaciones del lado oeste de la cordillera, la organización Auquín Guaymapunlam, el Consejo de Todas las Tierras, y de este lado, en base a distintas organizaciones que conformábamos una coordinación de organizaciones mapuches que se llamó Taínquen Ñeñetuam, para volver a ser uno. Entonces, entre esta coordinación de organizaciones y el Consejo de Todas las Tierras se estableció una coordinación de trabajo a nivel nacional e internacional, y se establecieron varios acuerdos importantísimos en ese momento como una respuesta frente a esas pretendidas celebraciones. Y entre ellos aparece la idea de dotarnos de un símbolo, esta vez político, ya no espiritual, sino un símbolo político que nos representase ante el mundo, que cualquier persona que viese ese símbolo en cualquier lugar del mundo supiese que ese es el símbolo que está representando la existencia de los mapuches como nación, la existencia de los mapuches como pueblo, la existencia política de los mapuches. Así que se realizó toda una propuesta hacia las comunidades y las organizaciones de ese momento, inicio de la década de los 90, y fue todo un trabajo de mucho esfuerzo, pero muy convencidos de la justeza de esa iniciativa. Así es como desde distintas comunidades y organizaciones se elevaron propuestas de banderas. Y se participaron de los distintos territorios del mundo mapuche, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Hubo hermanos de la zona de Cusamen y hermanos de alguna zona que ahora no estoy recordando bien, pero que eran de acá de esta parte del Guaymapu y que participaron de esos encuentros. Y así fue como se estableció la Huenufoye, la bandera mapuche finalmente
que se presentó en esos días del 12 de octubre, unos días anteriores, como para llegar al 12 de octubre de 1992 con una respuesta mapuche, decirle al mundo, aquí estamos los mapuches, estamos vivos, tenemos conciencia de ser un pueblo, de ser una nación. Dijimos, tenemos una historia, tenemos un origen y tenemos una conciencia de ser un pueblo, una nación. Y este es el símbolo que nos representa. Como un ofrecimiento también a los cachipaches que viven en Wallmapu, a las personas habitantes de Wallmapu, de los distintos orígenes que han llegado de otras partes del mundo, criollos, de orígenes europeos, en fin, pero que viven en nuestro territorio, como también un gesto político de, por el hecho de habitar este territorio, tener el derecho también de asumir este símbolo como habitantes de este espacio territorial. En ese sentido es un desafío para el futuro y un elemento de fortalecimiento y de proyección de nuestra identidad política colectiva, la Wenufóye.